أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh, queridos hermanos. Y estamos con la sura número 80 ya, mashallah, sura Abasa, frunció el ceño. Y estamos comentando en la última clase eh, que esta sura que fue revelada en la Meca, esta sura, este capítulo que tiene 42 aleyas y que comienza relatando una situación en la que había un grupo de personas ricas, personas con cierta importancia o cierto poder en la Meca, reunidas junto al profeta, y bueno, viene una persona ciega, una persona pobre, y que tenía algunas dudas, que tenía algunas preguntas, que buscaba la guía, y que alguien frunció el ceño, alguien puso cara de enojado porque esta persona estaba interrumpiendo. Esta persona, según lo que relatan los hadices, vino también de una forma, imaginemos, ¿no? Es una persona no vidente que se acerca a un grupo de personas que estaban conversando y muy insistentemente quería que le aclaren algunas dudas, o que el profeta, mejor dicho, le aclare algunas dudas. Entonces, la primera interpretación que se hace es que a la persona que frunció el ceño fue el mismo profeta, enojado por la situación de que esta persona lo interrumpió. Hay algunos intérpretes que explican y sostienen que fue de esa manera, que el profeta mismo fue la persona que frunció el ceño y que por eso después viene hay una serie de aleyas en donde Dios le llama la atención a la persona que frunció el ceño y que rechaza a esta persona, que es una persona pobre, una persona no vidente. Y otros exégetas se basan en varios puntos que ya vamos a ver, en que no se está refiriendo justamente al profeta, sino a otra persona que estaba en la reunión y que fue la persona que se enojó. De todas maneras, en la primera clase habíamos explicado que si hubiese sido el profeta, nos llama la atención por la moral excelsa del profeta, ¿no? Pero obviamente no estamos diciendo tampoco que cometió un pecado, sino que, bueno, quizá tuvo una actitud que no era la de esperar. Obviamente está lejos del profeta, una actitud como esa. Pero bueno, también aquí en el libro de Tafsir lo que se explica, y también es un punto muy importante, es que en realidad si lo que, digamos, el rechazo se manifestó en un gesto, este gesto tampoco fue visto por la persona porque era no evidente. De todas formas, hay, y ya vamos a ver, explicaciones que nos pueden dejar tranquilos de que el profeta realmente no iba a tener una actitud semejante y que eh, es muy posible que digamos, este reto del Corán, sobre todo, es dirigido hacia otras personas. Más o menos la primera clase lo explicamos, hablamos un poco de las características morales del profeta, de la conducta que él tenía con la gente. Eh, y hay muchas historias en donde el profeta a personas que, por ejemplo, intelectualmente no tenían un nivel de entendimiento muy alto, o personas que eran muy humildes, o personas que de repente eran nuevas y que querían conocer el Islam, el profeta con muchísima paciencia, con una sonrisa, con una actitud siempre de empatía, los recibía, les respondía, los corregía incluso hasta el punto en donde ellos podían aplicar lo que estaban aprendiendo. Hay historias muy famosas del profeta teniendo mucha misericordia, incluso por algunas eh, acciones o algunos movimientos que podían hacer las personas nuevas en el Islam y que se acercaban a él, que podían ser interpretadas como una gran falta de respeto, ¿no? Está el famoso beduino que entró a la mezquita y se puso a orinar en un rincón de la mezquita, por desconocimiento totalmente, por falta de cultura. Entonces el profeta, lejos
de enojarse, de gritar o de fruncir el ceño, él con mucha amabilidad, con mucha paciencia, le explicaba a la persona y a las personas que, digamos, cómo había que actuar realmente. Muy bien, entonces vimos solamente la primera parte, las primeras aleyas. Hoy vamos a continuar un poquito con estas aleyas y vamos a ir avanzando, inshallah, en la Surah Abasa, que vamos a tener varias clases con esta sura, con este capítulo. Entonces, las primeras aleyas dicen que él, dice, frunció el ceño. Abasa, explicamos que es un verbo en tercera persona, o sería en árabe la primera persona, que empieza por huwa, con él, del pasado, singular. Entonces, él frunció el ceño y volvió la espalda, es decir, se dio vuelta, como con una actitud de enojo, ¿no? Cuando uno le da vuelta la cara a alguien, de esa forma. Porque se le presentó el ciego. ¿Y quién te dice que podría purificarse o recordara la amonestación y la aprovechara? Esto es lo que Dios le dice al que frunció el ceño. O sea, sin duda se está refiriendo a una persona que es la que hizo esta acción. En cuanto al rico, en cuanto al opulento, ¿cómo viene ahí? En cuanto, a ver, a ese que alardea de su riqueza, bueno, eh, es otra traducción, no está bien. Dice, lo atiendes con más dedicación, complacido, bueno, sí. Fanta lahu tasadda, está bien, lo atiendes complacido. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro de estas primeras aleyas que vimos la clase pasada es que en realidad, sea quien fuese la persona que frunció el ceño, es digno de ser una acción para llamarle la atención a la persona. Por eso mismo, para nosotros ya es un problema aceptar de primera que fue el profeta. Aunque no estamos hablando de un pecado, estamos hablando de una actitud que es reprochable. Y una actitud que es reprochable porque muestra hacia dónde apunta el Islam. Y lo que nos deja muy en claro es que el mensaje y la guía es para todos. Que esta persona buscaba la guía, que esta persona tenía un anhelo, que esta persona quería conocer mejor el Islam, que esta persona quería obtener las respuestas a sus preguntas de parte del profeta y fue rechazada. Y es rechazada justamente porque había una reunión con personas importantes, personas de dinero, personas de poder. Y acá lo que nos queda más en claro es que la base del Islam es la humildad y que es muy reprochable para Dios Todopoderoso tener una actitud de soberbia frente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, por un lado, por el otro, que a su vez son personas que no son los que cortan el pastel, como se dice, ¿no? Entonces, el Islam es para absolutamente todos, pero uno debe primero mirar a las masas, mirar a los humildes, mirar a los pobres. Y de hecho el Islam, y esto lo hemos dicho en muchas de nuestras clases, cuando se toca este tema, en algunas de ellas que han venido hasta ahora, varias, eh, comienza rompiendo todos estos estereotipos que tenían los árabes de la época de la Yahilía, de la época preislámica, en donde ellos a las personas ricas, a las personas de poder, las respetaban más que al esclavo, y al que era libre mucho más, y al que era varón mucho más, y al que era... Entonces el Islam viene justamente a romper con todo eso y a enseñar una nueva forma de vida en la que lo que vale es la piedad de la persona. Ya no importa si es libre o es esclavo, ya no importa si es
mujer o varón, ya no importa si es rico o pobre, si es jefe del clan o es, no sé, el que le sirve el té al jefe del clan. No importa. Todas las personas tienen una relación con Dios, todas las personas deben retornar hacia Dios, y como todas las personas deben retornar hacia Dios, el camino recto se les presenta a todas las personas sin diferencia. Eso es una cosa que nos deja muy en claro estas leyes. Y otra también muy importante es que verdaderamente los grandes guías de la humanidad, todos los profetas, pero cuando vemos las historias de los profetas, siempre estaban con los más humildes. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, Moisés, alayhi salam, ¿qué hizo? Liberó a un pueblo que estaba esclavizado, maltratado, torturado. Jesús, ¿con quién se juntaba? ¿Con quién se sentaba? ¿Con quién prefería comer? ¿Con quién prefería compartir sus enseñanzas? El profeta, alayhi salatu wassalam, ¿qué mano besó? Besó la mano de su hija Fátima, alayhi salam. Aprovecho también para saludar a las mujeres que asisten o que miran después por YouTube estas clases, porque hoy estamos entrando dentro de poquito al Magreb de la fecha del aniversario de la conmemoración, perdón, del nacimiento de Fátima, alayha salam, de la hija del profeta. Así que esta lógica, digamos, que entendemos todos, esta lógica profeta, esta lógica divina, entonces se contradice con una actitud semejante de parte del profeta del Islam. Ya después vamos a ver la explicación desde el punto de vista del tafsir de por qué esta persona, para algunos exégetas, no para todos obviamente, para algunos exégetas, no era el profeta. Es decir, fue una persona que estaba en este grupo y que vino este hombre y que frunció el ceño. Es decir, eh, la persona, digamos, por la que alguien frunció el ceño, que era Abdullah ibn Maktum, habíamos visto la historia de él, y bueno, una persona muy humilde. Muy bien, entonces en las aleyas marca esto también sobre el rico, y otra cosa también que, que tenemos digamos, que tener en cuenta es que las personas generalmente, cuando tienen cierta opulencia, cuando tienen mucho dinero, mucho poder también, es más fácil que se desvíen. Por lo tanto, si viene a buscar la guía una persona humilde, la persona humilde generalmente también va a aferrarse de esa guía con mucha más facilidad que una persona que tuvo quizá la desgracia, podemos decir, de tener mucho dinero o mucho poder en este mundo. No quiere decir, y siempre yo insisto en esto, que el musulmán debe buscar la pobreza o que el musulmán debe buscar la, ¿cómo se dice? Digamos, debe ser humilde y no buscar el poder, sino que al contrario, debe buscar las riquezas y el poder para ponernos al servicio de los musulmanes y no al servicio de su nafes o en detrimento de su ego. El Imam Ali alayhi salam decía muy claramente que uno debe poseer a las cosas, pero las cosas no deben poseerlo a uno. Entonces, si una persona obtiene el poder para beneficio de los musulmanes, perfecto. Para el beneficio del bien, para el beneficio de la humanidad, perfecto. Si una persona, digamos, desarrolla su parte económica, se hace rico y ayuda a los musulmanes, y, bueno, y hace obras de bien y de caridad, realmente está bien. Ahora, si esas riquezas de un día para el otro desaparecen y esa persona sufre por eso, bueno, ahí hay un problema. Ahí hay un problema grave. ¿Mm? Entonces, muchas personas no pueden manejar eso. Es algo normal, es algo que la gente realmente a veces cambia. No es que se rechace al rico o que se rechace la riqueza en el Islam, sino lo que se rechaza
y que generalmente suele suceder, ¿m? Es que las personas, cuando tienen esa opulencia, se vuelven mutakabbir. O sea, se vuelve una persona engreída, vanidosa, y la persona engreída y vanidosa a veces no escucha la guía, la rechaza, generalmente está del lado de los opresores y no de los oprimidos, y los oprimidos son los humildes, generalmente. Entonces le hace una pregunta en la ley número 7. ¿Mm? Muy bien, ahí. Wama aleika. Y acá sería, bueno, sí, está muy bien. ¿Y qué te importa? ¿Y qué con vos? ¿Y qué te importa si no se purifica? ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Lo que significa es que la, la responsabilidad de esa persona no es la guía en sí, de aquel que la va a seguir. Si se dirige al profeta, es exactamente lo mismo. Si se dirige al profeta en esta ley, bueno, entonces, y las anteriores, podemos decir que el profeta no tiene una responsabilidad sobre los actos de las personas. El profeta guía, muestra el camino y ya, digamos, cumplió con su misión. Ahora, si no se refiere al profeta, lo mismo, digamos. ¿Qué le molesta si la persona se quiere guiar o no? ¿Qué le importa, no? Muy bien. Entonces, acá hace un énfasis y cambia. Y dice, a ver cómo está traducida la próxima ley, o amaman, porque yo tengo acá. Bien. Ujú. Pero quien concurre, ¿no? Quien acude a ti en adelante, وهو يخشى, y tiene temor, es temeroso, ¿sí? Cuando dice yakhsha, es un sentimiento, no es temor como el jauf, como el miedo, ¿sí? Temeroso en otro sentido, temeroso en un sentido de piedad, de la persona, por ejemplo, cuando escucha el Sagrado Corán, ¿sí? Y tiembla, pero tiembla no porque le va a tener miedo al infierno, sino porque se conmueve realmente. Hay un sentimiento muy fuerte. ¿Mm? Eso es, a eso se refiere. Entonces dice, fa'anta anhu talha. Y vos, digamos, no lo rechazás o no le prestás atención. Muy bien. Entonces, bueno, en caso de que sea una palabra que se está refiriendo al profeta del Islam, es un llamado de atención fuerte en este caso. Y si no, bueno, lo que está dejando en claro es que verdaderamente una persona que obra de esta manera está obrando de una mala manera. No es lo correcto, no es digamos, el mejor trato que se le pueda dar. Por más que la persona sea ciega y no pueda ver, ¿sí? Digamos, la gesticulación que hay. Otra cosa también que podemos agregar a esto es que aunque alguien no nos vea a nosotros directamente, incluso en la jurisprudencia islámica, si la maledicencia, por ejemplo, el istigaba, hablar mal del ausente. Si una persona, por ejemplo, hace muecas imitando a una persona, eso también se considera istigaba. Si una persona, por ejemplo, muestra así una cara como de asco, de desprecio por alguien y esa persona no lo ve, también, digamos, no es algo bueno, no es algo sano, y es algo que realmente está lejos de ser una acción del profeta del Islam. Muy bien, esto es lo que vimos hasta ahora, más o menos estas aleyas para recordar. Y continuamos, porque creo que habíamos dejado en esta leya, ¿sí? Dimos un pequeño repaso, que habíamos dejado, creo, si no me equivoco, en la ley 9 o en la 10, y continuamos en la ley número 11. Muy bien. Entonces, aquí el Sagrado Corán nos dice que habla de innaha, ¿sí?
En verdad, dice no, como dice allí, o pero no, kalla, innaha, por cierto que esta o esa es un tadkira, es un recuerdo. ¿Y a qué se refiere a esto? Se refiere al Sagrado Corán mismo. Ujú. Esto es un recuerdo, es decir, que la guía depende de Allah, la guía eh, la da Allah al ser humano y cada ser humano es responsable de tomarla o no. Este kalla se puede traducir también, eh, es como, podemos decir, de ninguna forma, ¿sí? También, bajo ningún punto de vista. Entonces, este tadkira es un recuerdo, un recordatorio, como dice allí en la traducción, una amonestación, ¿sí? Que lo que hace es avisarle al ser humano, recordarle al ser humano lo más profundo de su propia esencia. Entonces, el mismo ser humano cuando se enfrenta a las leyes del Sagrado Corán, cuando las comprende, cuando las lee, cuando las escucha, por eso dicen que el creyente cuando escucha el Sagrado Corán se conmueve realmente, se conmueven los corazones y que el Corán es capaz de hacer temblar a las montañas, porque es un recuerdo que lo enfrenta con lo más profundo de su ser. Por lo tanto, como una guía, el mismo Sagrado Corán, ¿sí? Eh, es también una responsabilidad para la gente, para cada uno de nosotros. Y que esta responsabilidad nos cabe a cada uno de nosotros y no al mensajero ni a los transmisores del Sagrado Corán, de los que también va a hablar esta ley. ¿Ya quiénes son los transmisores del Sagrado Corán? Los ángeles. Entonces, en este sentido, el Sagrado Corán nos recuerda, ¿sí? Eh, la importancia, digamos, que tiene el propio Corán como una guía para toda la humanidad y que nosotros como seres humanos debemos seguir este recordatorio, seguir esta ayuda a memoria para el insan, para el ser humano que es el olvidadizo, el insan quiere decir el olvidadizo, y entonces retornar o retomar el camino que nos lleva hacia Allah, que es, por supuesto, el camino del Islam, a través del mejor de los mensajes, que es el Sagrado Corán mismo. Muy bien. El Corán que, por supuesto, también al negar, digamos, otra función que no sea un tadkira, como dice un recuerdo, lo que está negando también es las acusaciones que hacían en contra del Corán, ¿no? Como hechicería, digamos, eh, palabras que el profeta utilizaba para convencer a la gente, ¿saben? Que en esa época el milagro del Corán era tan fuerte, el mensaje del Corán era tan fuerte que muchos pensaban que era hechicería. Los que no creían realmente veían en el Sagrado Corán algo especial, muy especial, que no podían entender, que aceptaban que no era algo humano, entonces acusaban al profeta de cualquier cosa. Muy bien. Entonces, la siguiente aleya dice, vuelve a hablar digamos, del recuerdo. Dice, فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Entonces, quien quiera, quien lo desee, entonces de esta manera, lo recordará. Es decir, que es una guía, podemos decir, personal para cada ser humano. ¿Sí? Es una guía que uno, como persona, la va a leer y la va a comprender y está en uno seguirlo o no. No hay imposición en cuanto a la fe, dice también el Sagrado Corán. La ikraha fiddin. Y esto significa eso. Significa que todo se dilucidó, digamos, con el Sagrado Corán. El Sagrado Corán es un milagro y el Sagrado Corán es una palabra clara y es una guía clara y que está ahí para todos los seres humanos. Tanto para el pobre como para el rico, como para el ciego como para el que puede. Para el ciego de corazón, bueno, se lo va a perder, pero también está.
Está absolutamente para todos y no somos nosotros los que tenemos que tomarlo o dejarlo. Sabemos que Dios nos dio esa libertad, pero sabemos también que tiene una consecuencia. Si nosotros seguimos el mensaje del Corán, vamos a estar en el camino de la guía, en el camino de Dios. Y si nosotros lo rechazamos y hacemos los actos contrarios al Sagrado Corán, bueno, lamentablemente vamos a perder nosotros. Es una orientación y es una guía para el ser humano que fue dotado de libre albedrío, en otras palabras. Y que bueno, luego se va a evidenciar en el resultado de la vida de cada uno, si siguió el Sagrado Corán o no. Entonces, dice que digamos, este libro sagrado está registrado en las páginas في صحف mukarrama, como dice, en páginas, podemos decir, honorables, ¿sí? Con honor, mukarrama. ¿Y por qué dice esto? Bueno, vamos a ver qué dice el tafsir aquí. Entonces, cuando habla de aquellos que revelan o que traen el Corán al profeta, o en el caso, bueno, el ángel Gabriel, también, acuérdense, creo que en la sura anterior que hemos visto, ¿sí? Los nombra como Karim, los nombra como noble, como poseedor de honor, ¿sí? Y aquí lo mismo, aquí está hablando de que son páginas honorables, ¿sí? Que son traídas por también gente, dice, kiramen, kiram, kiram. Entonces, esta palabra es una página, sus páginas juntas, se refiere a esto. Por supuesto que el Sagrado Corán al principio no era como lo conocemos ahora, ¿no? Con hojas, digamos, y a medida que se iba revelando, habían escribas del Sagrado Corán, que eso es otra cosa, escribas que registraban el Sagrado Corán en cueros, en piedras, de estos tipos papiros, todos estos, y que después el profeta, salam, los mandaba a poner a resguardo y que bueno, eh, después de la muerte del profeta esto fue convertido en un mushaf como se conoce ahora, ¿sí? Pero aquí también se refiere a estos suhuf, que es el plural de esta palabra, se refiere a las tablas que traían también lo que porta el ángel Gabriel, por ejemplo, o que portan los ángeles de la revelación cuando revelaban los libros. Dice aquí el tafsir que hay una versión en el tafsir que cuando habla de Suhof, habla del Lawh al-Mahfuz, es decir, la tabla resguardada en donde primeramente el Corán, digamos como esencia, desciende y es revelado para luego ser revelado al profeta. Pero acá los exégetas dicen que no, que es, digamos, cuando se refiere al Lawh al-Mahfuz o al Mahfuz, eh, habla en otros términos y que no es, esta versión no es correcta. Entonces se refiere mismo a digamos, cuando habla de Suhuf se refiere al Corán y puede ser también a los libros revelados anteriormente al Sagrado Corán y que el mismo Sagrado Corán también menciona, como por ejemplo la Torá o por ejemplo el Evangelio, no dice los Evangelios, el Injil y los otros libros que menciona el Sagrado Corán. Muy bien. En este caso dice, digamos, les da un atributo y dice que son libros sublimes y que son libros puros o inmaculados, podemos decir. Entonces, de esta forma también
lo que significa es que está diciendo que son libros o revelaciones de parte de Dios y que, digamos, no tienen ningún tipo de tergiversación. Ahora, ¿qué sucede hoy? Nosotros sabemos que el Corán no tiene ningún tipo de tergiversación, pero los libros anteriores sí. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque Allah subhanahu wa ta'ala protege un mensaje hasta que ese mensaje culmina para dar paso a otro mensaje nuevo. Entonces, la humanidad toda debería haber seguido el mensaje de cada profeta y cada libro nuevo que haya venido, y hoy deberíamos todos seguir al Sagrado. Pero no se da de esa manera. Algunos eligen seguir el Sagrado Corán y otros se quedaron con sus libros anteriores. Por esta razón es que el mismo Sagrado Corán menciona a los libros anteriores, menciona las revelaciones anteriores, las afirma como revelación de parte de Allah subhanahu wa ta'ala, pero nosotros hoy podemos encontrar, después de tantas traducciones, etcétera, que los libros anteriores están tergiversados, sin duda, digamos. Hay tanto en el Antiguo Testamento como, bueno, hay tantas versiones del Evangelio, ¿y esto por qué se da? Se da porque Allah protege el mensaje hasta que ese mensaje llega a su fin. Ese mensaje da lugar a otro. Y con el Corán, ¿por qué no se dio? Porque es el último mensaje hasta el Yom Qiyamah. Porque es el último mensaje hasta el día del juicio. Suponiendo, algo que es imposible, ¿no? Pero suponiendo que después del Corán viene otro profeta con otra revelación, cosa que sabemos que no va a suceder, porque el profeta es Hatam al-Anbiya y al-Mursalin, es el sello de los profetas, de los mensajeros, y el Corán es el sello de toda la profecía, y se cerró la profecía con el profeta Muhammad, pero en el supuesto caso, el Corán también quedaría en manos de los hombres. Es decir, que lo que reivindica el Sagrado Corán son los verdaderos mensajes que son revelados antes y de lo que está hablando también ahora, en esta parte. Entonces, luego de decir que estos mensajes son inmaculados, como dice que Bi'aidi Safara, dice por manos, a ver cómo lo tradujo allí, por las manos de los enviados. Zafra, Zafra tiene, que viene también como la palabra Zafara, que es la embajada. El Zafir es el embajador, viene de allí, ¿sí? Un Zafir, que es una persona, un enviado de un país para hacer relaciones con otro país. De esta manera lo mismo. Pero aquí, ¿de quién habla? Está hablando de los ángeles que transportan el Sagrado Corán. Hay algo interesante también, que como los menciona de esta manera, que son Kiram, fíjense, en la ley que le sigue, que son honorables, poseedores de honor, podemos decir, nobles, como ahí dice, píos, bárbara. Entonces, de la misma forma, si bien aquí está hablando, Kiram es el plural de Karim, ¿sí? Como habla del ángel Gabriel en la sura anterior que hemos visto, y lo nombra como Karim, como una persona de honor, el Kiram es el plural. Entonces aquí lo que significa, está hablando de los ángeles de la revelación, o los que ayudan también para la revelación, eh, y que son piadosos, que son benevolentes o píos, como dice allí, ¿sí? El pir es esto, de ahí viene Bárbara también. Pir es esa generosidad, eh, esa benevolencia también podemos decir. Entonces aquí se está refiriendo especialmente a los ángeles de la revelación, pero también hay un hadith, por ejemplo, del Imam Sadiq alayhi salam, que dice que aquel que memoriza el Sagrado Corán, y por supuesto,
que vaya a vivir acorde al Sagrado Corán, a las leyes del Sagrado Corán, se va a encontrar también entre estos Kiramin Barara, ¿sí? En estos podemos decir eh, nobles u honorables escribas, ¿no? O también embajadores de la palabra de Allah, se puede decir en ese sentido. Y tiene su lógica, ¿no? O sea, una cosa es el ángel de la revelación. Estos ángeles tienen algunos puntos, ¿no? Que en la sura anterior también los hemos visto. Traen el mensaje, digamos, son honoríficos, tienen honor, dicen la verdad, no fallan, y son obediencia total. No hay margen de error en cuanto a la obediencia. Y a la piedad, por supuesto. Entonces, fíjense este hadiz que puede poner a la persona, ¿sí? Una persona que realmente toma esta guía con mucha dedicación, con mucha entrega, con mucha sinceridad, y va a aplicarlo a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces se va a encontrar como estas personas, siendo de estas personas, perdón, de estos honorables, que son los ángeles. Es algo muy elevado realmente para el ser humano. ¿Mm? Y eso es lo que nos ofrece el Sagrado Corán, por eso la guía es para todo el mundo. Bueno, yo creo que por hoy hemos avanzado bastante, suficiente. A ver, algo más que podamos agregar acá. Bueno, entonces ahora empieza a hablar de los que niegan, Akfar, dice ahí, de los que niegan el Sagrado Corán. Entonces eso lo vamos a dejar para la próxima clase, inshallah. En conclusión, eh, primero estas aleyas empiezan hablando de este suceso, que ya vamos a volver a este suceso. Vamos a volver para explicar por qué algunos exégetas tienen la opinión de que no se dirigía al profeta, o que estas aleyas no se dirigían al profeta, o que en la historia estaba el profeta, pero no era la persona que frunció el ceño, que es lo más importante. Ya vamos a volver, pero lo que nos deja en claro es cuál es la posición del Islam frente a la debilidad de algunas personas y eh, en realidad para quién es la guía, para todos los seres humanos. Y después, bueno, nos hace un llamado de atención a todos los seres humanos de qué es el Corán, de qué significa el Sagrado Corán. Y el Corán es un recuerdo. El Corán es un recordatorio de quiénes somos, de hacia dónde tenemos que ir y de cómo tenemos que ir hacia ese lugar. Y por otra parte, también que el ser humano tiene la oportunidad de convertirse en, en alguien tan confiable y tan piadoso como los mismos ángeles que transmiten no solamente el Sagrado Corán, sino que han transmitido los libros anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el ser humano potencialmente puede llegar a ser aún mejor que los ángeles. Eso es algo muy lindo, es una esperanza que se nos da. ¿Mm? Muy bien. Ya vamos a volver con este tema de las primeras aleyas. Quédense tranquilos. Vamos a dejar por hoy porque ya creo que van 40 minutos de clases y ya deben estar un poco aburridos. Saben la temática para los que no a veces ven estos videos o no participan de estas clases muy seguido o no participaron nunca, que sobre todo estas suras del final del Sagrado Corán, de lo que es Juz'u Am, o la última parte del Corán, son un poco pesadas porque son muy repetitivas, o sea, siempre el tema, como ustedes ya habrán notado claramente, van rondando siempre en lo mismo. ¿Y esto por qué es? Porque de esa forma se inició, digamos, la difusión de parte del profeta de lo que es el mensaje del Islam.
cuestión muy doctrinal de hablar mucho del paraíso, del infierno, de las consecuencias, de las formas, eh, y no hay grandes historias que se cuentan, salvo algunas que nombran a la gente de Ad, de Samud, etcétera, y tampoco se extraen muchas leyes, sino que hay una cuestión más que tiene que ver con las creencias, con la unicidad divina, sobre todo, y con la creencia en el más allá. Muy bien, inshallah nos vemos si Dios quiere el próximo jueves en esta clase. Felicitaciones por el natalicio de Sayyida Fátima, alayhi salam, de Nuestra Señora Fátima. Ahora nosotros tenemos una pequeña reunión en Boacumel, acá en Buenos Aires, en nuestro centro, y inshallah que todos sean bendecidos y hayan iniciado también un muy buen año nuevo, inshallah.